¿Qué diferencia más grande hay entre el Antiguo Testamento, o más bien dicho, el Antiguo Pacto, al Nuevo Pacto realizado por Jesucristo? Miren, en 1 de Juan 2:27 dice lo siguiente: pero la unción que vosotros recibisteis de Él, de Cristo, permanece en vosotros, y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él, en Cristo. ¿Qué significa la unción primero? Esa unción que recibimos de Él, como dice. Ahora, en el antiguo pacto, la unción era aceite derramado sobre el sacerdote o el profeta, el rey o algo, algunos elementos del templo o algo que Dios consagraba, ¿cierto? O alguien en señal de consagración. El aceite era símbolo profético de la obra que el Espíritu Santo hacía sobre los hijos de Dios. En el nuevo pacto, el término ungido tiene directa relación con el Mesías, el ungido. Los creyentes, a su vez, han sido ungidos por Cristo, el Mesías, por medio del Espíritu Santo. Si volvemos al pasaje de 1 de Juan, capítulo 2, versículo 27, la pregunta que debemos hacernos ahí es: ¿cómo que nadie nos enseñe? No tenéis necesidad que nadie os enseñe. La función del maestro en el Antiguo Testamento era externa. Esto lo vamos a explicar más adelante. Y la función del maestro del nuevo pacto es interna. Ahora, en el antiguo pacto, Éxodo 33, versículo 9, dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. Este era un acto externo, todo el mundo lo veía. En cambio, en el nuevo pacto, Jesús nos dice lo siguiente en Mateo 10:20: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Se dan cuenta? Hay una relación interior, la otra es exterior. El pueblo escuchaba de parte de Dios por Moisés lo que ellos debían hacer. Pero acá hay una relación directa de Dios a cada creyente. Ahora, los maestros del antiguo pacto enseñaban, como decíamos, desde afuera, y los maestros del nuevo pacto lo hacen desde adentro. Por eso necesitamos conocer a la persona de Cristo y al Espíritu Santo que están dentro nuestro, los que siempre nos guían a la verdad. Esto no es una verdad que yo me creo, sino aquella que Dios revela por medio de su palabra y confirma por medio del Espíritu Santo. Ahora, si no tenemos necesidad de que nadie nos enseñe, ¿por qué habla del maestro en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto? Efesios 4:11, por ejemplo. ¿No parece contradictorio esto? No lo es. El maestro del Nuevo Pacto solo está activando o recordando algo que el Espíritu Santo está mostrando a la gente por medio de la palabra de Dios. En Juan 16:8 dice: y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién es Él? El Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo venga, que ya vino y está con nosotros, entonces la pregunta es: ¿quién convence? ¿El maestro del nuevo pacto o el Espíritu Santo a las personas? Esto es lo mismo con el profeta en el nuevo pacto. El profeta del antiguo pacto le decía a la gente lo que debía hacer. Daba direcciones precisas de lo que Dios esperaba de las personas. En cambio, el profeta del nuevo pacto confirma lo que Dios ya dijo por su palabra.
Por eso hoy no corresponde que exista el modelo del profeta del Antiguo Pacto, este que dice, Dios me dijo que te dijera. ¿Cuántos errores se han cometido por esto? El gran misterio que se plantea en el Nuevo Pacto, comparado al Antiguo, es que ahora Dios vive dentro de su pueblo, dentro de las personas de su pueblo. Es más, la palabra dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan allí cuando leíamos cómo en el tabernáculo bajaba la gloria de Dios y allí estaba conversando con Moisés, pero en forma externa? Ahora el tabernáculo somos nosotros. El templo somos nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros. Cristo está en nosotros. Ahora el intermediario no es Moisés, es Cristo en nosotros. Colosenses 1:27 dice, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, entre nosotros, los que no somos judíos, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. En vosotros, la esperanza de gloria. ¿Recuerdan ustedes que Dios se paseaba por el huerto? Y por eso es que Adán y Eva se escondieron de él. La visita no era interior, la visita era exterior, afuera de ellos. Y hoy es dentro de nosotros. El primer Adán, dice la palabra en 1 Corintios 15:45, que es alma viviente. El segundo Adán, o sea, Cristo, espíritu vivificante. El alma se nutre principalmente de lo que le rodea, lo que siente, lo que piensa, lo que desea, todo influenciado por los 5 sentidos. El espíritu no depende de lo exterior, el alma sí. El alma se alimenta de lo temporal, el espíritu de lo eterno. El espíritu se nutre de lo que está en su interior, Cristo, por medio del poder del Espíritu Santo que vive en él, en el cristiano, en el creyente, en el Hijo de Dios. En el Antiguo Pacto, David, por ejemplo, alaba a Dios en su alma. Salmo 16:2 dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Fuera de ti. Su alma se relaciona con Dios. El bien que espera está fuera de él y allí está Dios siendo su esperanza. Pero hoy nosotros podemos decir, Cristo en mi esperanza de gloria. En cambio, hoy Jesús nos dice que ahora Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mira, Juan 4:23 dice, ahora la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Este adorador en espíritu no adora a Dios según lo que siente su alma, porque ahora sabe que todo lo que necesita para su vida está en su interior, gracias a Cristo. Cristo en mi esperanza de gloria. En Juan 6:63 dice, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El predicador motivacional alimenta el alma con cosas externas, que entretienen, que llaman la atención, porque ahí se maneja el alma. Pero el predicador del Espíritu es inspiracional. Por eso las Escrituras no son motivadas por Dios, son inspiradas por Dios. La palabra de Dios inspira nuestro espíritu y cuando estamos bajo aflicción, ella nos levanta aún por sobre las circunstancias difíciles que el alma puede sopesar.
Imagínense, Pablo y Silas están en la cárcel cantando alabanzas después de haber sido azotados. ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué lo hacen? Porque están en el poder del Espíritu Santo, que les da ese poder para dar testimonio de Cristo. Y para eso solo es posible que Cristo viva en sus espíritus. Por lo tanto, la demanda de Dios es, en Romanos 8:9, dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué es vivir según la carne? Es vivir según los deseos engañosos del alma. Ahora, ¿podríamos vivir según el Espíritu si éste no viviera en nosotros? Claro que no. Claro que no, sería imposible. Ahora, ¿de quién es ese Espíritu? De Cristo. El Espíritu de Cristo. El Espíritu del Padre. Por eso es que hablamos de una Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. Ahora, si tengo a Cristo, su Espíritu vive en mí. Por eso es que dice ahí en la palabra, dice que si es que el Espíritu no mora en vosotros, no es de Cristo. Esa persona no es de Cristo. Ahora, si tengo a Cristo, su Espíritu vive en mi espíritu. Y mi espíritu vive por el Espíritu de Cristo. Entonces, ¿cuál es la función del alma? La función del alma es estar sumisa al Espíritu de Cristo. Gálatas 2:20 dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo. ¿Quién vive? Cristo. Entonces la función del alma es estar sumiso al Espíritu de Cristo. Es mi mente gobernada por la mente de Cristo. Son mis emociones gobernadas por las emociones de Cristo. Mis deseos gobernados por los suyos. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuál es la función de mi alma entonces? Ser la expresión del Espíritu de Cristo. Pero, ¿mi alma realmente quiere eso? ¿Plenamente? ¿Siempre? No. Ella quiere, la mayoría del tiempo, vivir de acuerdo a lo que ella piensa, siente y desea. A esto se refiere Pablo en Romanos 7, versículo 18 al 23, cuando dice: y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. El hombre interior que se deleita en la voluntad de Dios es aquel que tiene el Espíritu de Cristo morando en su espíritu. Si no fuese así, no se deleitaría, porque estaría muerto espiritualmente. Sin embargo, exteriormente aún existe una lucha. Y esto es lo que confunde muchas veces a las personas que toman una decisión por Cristo y piensan que automáticamente ahora ellos son perfectos o pueden vivir de manera perfecta. Pero como no pueden o como tienen esta lucha, desisten de seguir creyendo en Cristo. Por eso es que Pablo dice que lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. En la fe del Hijo de Dios, no en su propia fe, en lo que Él es, en lo que cada uno es en la carne. No, en la fe del Hijo de Dios. Ahora, esta lucha está en su carne, está en su alma, porque el alma es inseparable del cuerpo. Por lo tanto, las aflicciones del tiempo presente son una realidad a todos nosotros, a nuestros sentidos. Y Jesús nos advierte de esta situación en Juan 16:33.
Estas cosas os he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El mundo en este caso se refiere al mundo sistema, no al mundo personas. Dios ama al mundo, por lo tanto Él dio a su propio Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. No está hablando del mundo sistema, con todo el poder de las tinieblas, sino está hablando del mundo sistema, no del mundo persona. Por eso es que Él pide que confiemos en Él, que no demos atención a lo que está pasando temporalmente. En Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Las aflicciones del tiempo presente, lo que estamos viviendo ahora, los problemas que vivimos, no son comparables con lo que ha de manifestarse. Pero la mayoría de las personas dicen, no, pero ¿para qué voy a pensar en aquello? Me voy al cielo y listo. ¿Ah? Si el día que me muera me voy al cielo. Pero para irse al cielo tienes que haber creído en Cristo. Él tiene que vivir en ti. Tienes que someterte a Él, tienes que buscarlo a Él, tienes que querer su voluntad. Y además, Dios no está esperando que tú cambies por ti mismo. Porque si fuera por eso, entonces ¿para qué murió Cristo? Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si fuese por las demandas que Dios tiene de su santidad y perfección, entonces los hombres basta con que las cumplan. Pero ninguno de nosotros podemos cambiar desde afuera. Tiene que ser desde adentro. Y no podemos cambiar sin Cristo. Si Cristo no está dentro de nosotros, es imposible. No vamos a poder. Porque por fuera es posible que a los ojos de los demás ellos vean cambio en nosotros. Pero nosotros sabremos que Dios mira la verdad que nadie puede ocultar delante de Él. Nosotros sabemos lo que somos. Nosotros sabemos lo que sentimos. Nosotros sabemos lo que pensamos. Y Él también. Pero si Cristo vive en nosotros, Él es nuestra esperanza. ¿Y ahora qué debemos esperar? Que Cristo crezca en nosotros. Hemos nacido de nuevo y aunque Cristo es Cristo, no va a crecer en un sentido físico, pero en nosotros Él crece espiritualmente. Cada vez que estamos en comunión con Él, cada vez que estamos compartiendo la palabra, escuchando la palabra, aprendiendo de Él, nuestra fe va creciendo, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. No simplemente por oír algo intelectual, sino por creer en la palabra que se nos está revelando. Ahora, pero la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo puedo yo crecer? Y entonces vemos que tiene que ser así, conociéndole cada día más y permitiendo que Él nos revele a través de su palabra qué significa su gracia para nosotros. Pues por gracia hemos sido salvos. Entonces tenemos que saber qué es su gracia para nosotros y ahí ir creciendo en ella. ¿Cuántas personas están frustradas pidiendo y prometiendo a Dios lo que no pueden cumplir? ¿Cuánta gente ha pasado por iglesias evangélicas o católicas buscando ser mejores, cambiar? Y están defraudados. Miren lo que dice Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel? ¿El africano quiere decir esto? ¿Y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Por eso, para quien tiene hambre y sed de Dios, pero teme intentar cambio, la única solución para ti y para mí es que Cristo crezca en nosotros. Recuerda que si estás en Cristo, ninguna condenación hay para ti. Y de ahí tú partes en la libertad que tienes para vivir para Él, confiando en Él, buscándole a Él. Si te caes, te levantas y reconoces tu estado y vuelves adelante, porque tú vas con la mirada puesta en Él.
Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora, ¿cómo puedo crecer o cómo puede crecer Cristo en mí o en ti? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puede ser eso? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y yo lo diría a manera de oración. Porque en realidad, mira, tú puedes informarte de mucho, pero si tu corazón no tiene verdaderamente la ansiedad y el deseo de que Él realmente crezca en tu vida, no puedes llenar tu intelecto de letra. Tienes que llenar tu corazón de su espíritu para que Él comience a darte esa fuerza sobrenatural que solo Él puede darte. Y esta oración sería algo así: Señor, te entrego mi mente para que sea tu mente. Te entrego lo que siento para que sea tu sentir. Te entrego mis deseos para que sean tus deseos los que controlen mi alma. Señor, quiero que tu vida viva plenamente en mí. Sé que no será fácil para mí, porque mi carne luchará por hacer su voluntad, pero confío que tu amor demostrado en la cruz me ha extendido tu perdón para nunca dejarme tendido. Desde ahora en adelante ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien se entregó por mí. Gracias, Señor, por tu palabra y por la revelación de tu presencia en mi interior. Soy tu hijo, y nada ni nadie me arrebatará de tu mano. Eso creo, Señor. Amén.